A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia a las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están? Hoy es lunes 20 de abril del 2026 y son las 5:02 de la tarde. Eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía, las finanzas y la actualidad internacional. Algunos de los titulares con los que trabajamos hoy, bueno, en Estados Unidos empiezan a devolver los aranceles ilegales, más de 166 millones de dólares. Exportaciones de la Unión Europea a Estados Unidos caen otra vez en 25%. Bulgaria gira hacia una sombra prorrusa con la victoria de Radev en elecciones. Irán acusa de violación tras incautación de buque. Negociaciones, bueno, están en el aire. China y Suiza modernizan libre comercio en plena guerra arancelaria y pues el Mundial de 2026, que está a la vuelta de la esquina, pues hace que las rentas en Miami, por ejemplo, pasen de 150 a 1000. Así que levanta todo el mercado inmobiliario. En la segunda parte del programa vamos a analizar la extradición de nacionales, en este caso de costarricenses, hacia Estados Unidos. Lo hacemos nada más y nada menos que con Walter Norkins. Norkin, que es abogado, que ustedes ya lo conocen, amigo de esta casa y, bueno, abogado de gran prestigio en Estados Unidos. Vamos a preguntarle desde la perspectiva de Estados Unidos, desde la perspectiva del derecho, qué significa la extradición de nacionales a partir de, obviamente, la primera extradición de costarricenses que se hizo hoy, hace un mes. La producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Bogotá, Colombia, y en controles por Kenneth Apuy, que hace posible que estén escuchando este programa. Un saludo hasta la cabina de CRC. Y como todos los lunes, hacia el final del programa tendremos a Javier Escalante con su columna semanal. Así que, bueno, vamos a esperarlo, a ver qué nos dice. Creo que todavía está fuera del país. Este noticiero de geoeconomía y geopolítica lo puedes encontrar en YouTube como a las 5 siempre y también en Instagram y TikTok. Así que te doy un segundito, anda al celular o la computadora, te doy chance para que entres y sigas a las 5 siempre en Instagram y en TikTok con número a las 5 siempre. Bien, vamos a las noticias. Antes, anunciarles un término, un concepto que vamos a explicar hoy en breve. Claro, como acá siempre hablamos de geopolítica y geoeconomía, bueno, está bueno explicar o definir esos dos conceptos. Así que si querés tirar una idea, una definición, dale. Ahí te espero en los comentarios de a las 5 con Alberto Padilla, que es el Facebook de este programa con la herencia de nuestro querido Alberto. Vamos a las noticias. En el panorama global, hoy empezamos en Canadá. El primer ministro Mark Carney dijo que la histórica cercanía de Canadá con Estados Unidos dejó de ser una fortaleza y pasó a ser una debilidad, tras asegurar mayoría parlamentaria, que ustedes saben, ya informamos, hubo recientes elecciones parlamentarias, logró una mayoría. Sostuvo que Ottawa no puede apostar su futuro a que la disrupción proveniente de su vecino simplemente desaparezca por arte de magia. El mensaje se enmarca en la guerra comercial abierta por Donald Trump y, bueno, que Mark Carney ha decidido enfrentar. Empresas estadounidenses empezaron a tramitar devoluciones por los aranceles que la Corte Suprema declaró ilegales. El sistema arrancó este lunes, podría cubrir más de 160 millones de dólares, aunque importadores y abogados temen demoras, trabas burocráticas e incluso una apelación de último minuto por parte del gobierno de Donald Trump, según señala la agencia Associated Press. Vamos a ver en qué termina eso. En cualquier momento lo podemos analizar con algún especialista.
Agricultores estadounidenses que apostaban por energía solar quedaron golpeados por el freno del gobierno de Trump a subvenciones del programa Rural Energy for America. Muchos productores con márgenes muy estrechos buscaban paneles para bajar costos eléctricos o generar ingresos extra. El cambio de reglas frenó proyectos ya pensados como herramientas de ahorro y autonomía energética de los agricultores estadounidenses. En el ámbito de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh, el nominado por el propio Donald Trump para presidir la Fed, la Reserva Federal, defendió la independencia del Banco Central, oigan, pero con una condición, que se mantenga dentro de su mandato. Dijo que la Fed debe concentrarse en inflación y en estabilidad macroeconómica y no desviarse hacia temas como cambio climático, desigualdad social, porque eso pone en riesgo su autonomía. Así que bueno, ahí está el nominado que muy probablemente a partir de junio ya sea el nuevo presidente de la Reserva Federal. Uno de los más jóvenes, por cierto, si no el más joven. El Mundial de 2026 ya se disparó en el mercado de renta vacacional, por lo menos en Miami. En zonas como Brickell y Downtown, propiedades que hace un año se alquilaban por $150 la noche, ahora cuestan entre 500 y $1,000 la noche. La demanda subió con fuerza tras confirmarse partidos de alto perfil en esa sede, incluyendo, por ejemplo, Colombia-Portugal. Obviamente, ver a Cristiano Ronaldo va a llamar la atención porque difícilmente se ve en Estados Unidos. Vamos a Asia. China dijo que está dispuesta a avanzar en la modernización de su tratado de libre comercio con Suiza. Beijing afirmó que un acuerdo de mayor nivel podría dar nuevo impulso al comercio, la inversión y la cooperación en innovación entre ambos países. El anuncio llegó durante una reunión bilateral en Berna, en medio de un contexto global marcado por tensiones comerciales más amplias, como es materia noticiosa de todos los días, aquí a las 5 siempre. En Australia, la compra de la mina Kestrel por Yancoal, controlada mayoritariamente por la China Yankuang Energy, abre un dilema geopolítico para Canberra. La operación vale hasta 2.400 millones de dólares y podría enfrentar objeciones políticas por el peso estatal chino, aunque las fragilidades de suministro expuestas por la guerra con Irán podrían suavizar esa resistencia. Vamos a África. Países en desarrollo salieron de las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial con una sensación de frustración creciente. Crisis tras crisis externa les impide estabilizar deuda, reformar sus economías y mejorar condiciones de vida. Algunos responsables ya hablan de un posible punto de quiebre que los empuje a respuestas más autónomas y regionales en la región africana. Lula criticó duramente a Donald Trump por intentar excluir a Sudáfrica de la cumbre del G20. El presidente brasileño dijo que Cyril Ramaphosa debe asistir y que Trump no tiene derecho a vetarlo. El choque se produce en medio del fuerte deterioro de las relaciones entre Washington y Pretoria, capital de Sudáfrica, por acusaciones sobre racismo y por el caso sudafricano contra Israel. Imagínense, además Lula habló fuertemente contra Donald Trump esta semana, que terminó, y dijo que no podía el mundo entero, que no, que Donald Trump no era emperador del mundo como para que se levanten los países del mundo entero y que con un tuit de Donald Trump pongan eh, pues el mundo patas arriba. Algo así, obviamente parafraseado. En Europa, el sindicato alemán Verdi volvió a defender la independencia de Commerzbank frente al intento de compra por parte de UniCredit. La organización rechazó el argumento de que el banco alemán no puede competir por sí solo y advirtió que la propuesta italiana, en el fondo,
apunta a fuertes recortes disfrazados de mejora estratégica. Ahí están los alemanes en contra de esa, esa transacción, de esa operación. Deutsche Bank reveló que los bancos europeos están en contacto estrecho con reguladores por los riesgos del modelo de inteligencia artificial Mitos de Anthropic. Su presidente ejecutivo del Deutsche Bank, Christian Sewing, dijo que no hay pánico, pero sí un seguimiento diario del riesgo. Añadió además que todo el mundo quiere acceso, aunque por ahora es razonable limitarlo. Así que ahí se refirió el Deutsche Bank a lo que ya hace un par de semanas nos habló Daniel Hernández en su columna, este modelo de inteligencia artificial que descubrió eh, vulnerabilidades en los sistemas de todo el mundo y que además parece ser muy potente y bueno, se limitó entonces su acceso. Las exportaciones de la Unión Europea hacia Estados Unidos cayeron más de una cuarta parte por segundo mes consecutivo en febrero, según Eurostat. El retroceso se atribuye en parte a los aranceles de Trump, por supuesto, aunque la comparación está distorsionada porque un año antes muchas empresas adelantaron envíos para esquivar esos mismos gravámenes. Así que claro, en 2025 pues se había incluso transaccionado más producción. Bulgaria salió de medio decenio de fragmentación política con una victoria amplia de la coalición de centroizquierda liderada por el expresidente Rumen Radev. Este obtuvo 44%, 44,6% de los votos, muy por encima de sus rivales, casi 30 puntos encima. El resultado se interpreta también como un acercamiento a posiciones más cercanas a Moscú por parte de Bulgaria, que queda bastante al oeste de Europa, ¿verdad? Ustedes conocen, o lo pueden buscar en el mapa. Pues el escepticismo de Radev, el candidato ganador, frente al apoyo militar a Ucrania, por ejemplo, marca esa tendencia. En América Latina, la Autoridad de Competencia de Colombia sancionó a Bayer y a un distribuidor mayorista por vender medicamentos hasta 400% por encima de los topes oficiales. Las multas superan los 1.379 millones de pesos colombianos, según la superintendencia. Afectaron recursos del sistema de salud y el acceso de los pacientes a tratamientos regulados. El sector fresero mexicano enfrenta semanas decisivas en Estados Unidos tras un fallo preliminar por daño a la industria estadounidense. Sigue la revisión contable sobre presunto dumping, como ya lo había señalado la columnista Pilar Martínez, y ella pues publicó esta información en eleconomista.mx. El juego está si habrá aranceles de hasta 116% en frontera o un acuerdo de suspensión que evite una crisis mayor para exportadores y productores de fresas en México. Así que bueno, ahí está todavía el debate en este tema. Ya le preguntaremos cómo evoluciona. El Banco de Pagos Internacionales, BIS, lanzó una advertencia, ya estamos en temas más globales de este panorama global. Lanzó una advertencia en plena guerra global por regular las stablecoins. Si cada país impone reglas distintas, el mercado puede fragmentarse y las empresas buscarán operar donde la supervisión sea más débil. La señal llega cuando Estados Unidos y otras grandes economías aceleran sus marcas regulatorias para no quedarse atrás frente a centros financieros como Abu Dhabi o Singapur. Así que las stablecoins, que son estas criptomonedas, pero que están ancladas a valores como el dólar u otras monedas, digamos, regulares. Las reuniones del Fondo Monetario y del Banco Mundial dejaron otra señal inquietante. Los grandes organismos multilaterales tienen cada vez menos capacidad para amortiguar shocks geopolíticos y al mismo tiempo no pueden contar con liderazgo automático de Estados Unidos para resolverlos. Prometieron nueva financiación, pero también pendientes de cada mensaje desde Teherán y Washington. Están ahí al tanto de la guerra de Estados Unidos, la guerra que generó Estados Unidos. Los fondos globales de acciones recibieron 31.260 millones de dólares en la semana al 15 de abril.
la mayor entrada desde finales de marzo. El flujo respondió a mejores resultados empresariales y a la expectativa de que la guerra con Irán pudiera resolverse más rápido de lo previsto. El petróleo bajo $100 ayudó a moderar temores inflacionarios en su momento, pero bueno, todo puede cambiar de la noche a la mañana con cualquiera eh, de los temas que sucedan en la guerra de Estados Unidos. Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán justamente volvieron a quedar en el aire tras la incautación de un buque iraní por parte de Washington. Teherán considera que esa acción viola el alto al fuego y aún no confirma si participará en nuevas negociaciones en Pakistán. El episodio volvió a meter ruido en los mercados y elevó la tensión sobre Hormuz. Bueno, ahora vamos a ver en el panorama bursátil cómo queda a partir de estas informaciones. Así que pasemos de una vez al panorama bursátil. La semana arranca con, bueno, señal clara, pero parte del vaivén que tenemos con las declaraciones y acontecimientos de la guerra de Estados Unidos. El mercado no salió corriendo del riesgo, pero sí empezó a ponerle precio de nuevo a la tensión geopolítica. Así que bajaron todas las bolsas de Estados Unidos. Las bolsas de Nueva York retrocedieron levemente después de un fin de semana caótico que volvió a poner en duda las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. Mientras el petróleo rebotó con fuerza, aún así la caída fue moderada para Wall Street. Eso sugiere que Wall Street no está viendo por ahora una ruptura estructural del rally, es decir, venía subiendo con todas las informaciones que venían desde Medio Oriente, pero se hace una pausa nerviosa. El corazón de la semana sigue estando en tecnología, como suele suceder, aunque el Nasdaq aflojó, se cortó la racha de máximos. El impulso no desapareció del todo, los semiconductores siguen encendidos con el ETF SOX, que es un fondo cotizado en bolsa que busca replicar un índice de empresas del sector semiconductores listadas en Estados Unidos. Este ETF, este fondo, encaminado a una de sus mejores rachas históricas y el sector tecnológico todavía mostrando capacidad de sostener récords incluso con el petróleo al alza. Del otro lado aparecen algunas grietas. Meta chocó con una zona técnica exigente, Tesla llega débil a los resultados y el mercado empieza a distinguir entre ganadores reales del ciclo y nombres un poco más vulnerables. Por sectores, la lectura se amplía un poco, industriales, transporte, smart caps y varios nombres ligados a infraestructura y hardware siguen firmes, señal de que el mercado todavía compra crecimiento futuro pese a las novedades. Pero hay focos de riesgo más visibles, energía cara, rendimientos del tesoro algo más altos, oro y plata cediendo por temor a tasas más elevadas y una brecha cada vez más llamativa entre Wall Street y Main Street. Bolsa en máximos, consumidor con ánimo muy deteriorado. Y bueno, entonces la semana se ve un poco como que el dinero sigue un poco en riesgo, ¿no? Pero mucho más selectivo, más cómodo en chips, hardware y en industriales que en relatos generales sobre paz duradera. Parece que lo que podía haber sido unas horas, según Trump, resulta que ya va llegando al segundo mes. Es decir, llegando a terminar el segundo mes. Bien, entonces todas las bolsas en Estados Unidos prácticamente todas bajando. Dow Jones baja apenas 0,01, Standard Poor's 500 baja 0,24, Nasdaq baja 0,26 y el Composite de New York Stock Exchange baja 0,08. En Toronto sube 0,04, en Europa Stocks baja 1,24, en Londres baja 0,55, Frankfurt baja 1,15. París baja 1,12 y España, Madrid baja, el IBEX 35 de Madrid baja 1,21. Sin embargo, en Asia prácticamente todo sube. Nikkei de Tokio sube 0,60%, Topix de Tokio sube 0,43%, Hang Seng de Hong Kong sube 0,77%,
CSI 300 de China sube 0,61%. Standard Poor's Asia X200 de Sydney sube ASX 200 Sydney sube 0,07. MSCI de Asia Pacífico, ahora sí, Asia Pacífico, baja 0,66%. A las 5 siempre. Vamos a las notas un poco más en profundidad que tenemos preparados para hoy. Creo que nos alcanza la OCDE. Recuerden que ahora en un ratito tenemos esa entrevista con Walter Norkin sobre el tema de las extradiciones. Interesantísimo. La OCDE y la ONU abren una nueva radiografía del poder corporativo global. Vean este indicador que están desarrollando. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, junto con la División de Estadística de Naciones Unidas, presentó una nueva versión de su plataforma sobre empresas multinacionales, una herramienta que busca mostrar con más claridad cómo están organizadas, dónde operan y cuánto pesan realmente las mayores corporaciones del mundo. El dato central es contundente. En 2024, el mapa corporativo global siguió concentrado en América y Europa. Entre ambas regiones reúnen 74% de las casas matrices de las 500 mayores multinacionales del planeta y obviamente 74% de sus ingresos. Asia concentra 24%. Es decir, aunque el discurso sobre el ascenso empresarial asiático es fuerte, la estructura del mando y facturación global de las grandes multinacionales sigue dominada sobre todo por Occidente. La nueva base de datos agrega por primera vez información sobre empleados, ingresos, ganancia neta e inversión en investigación y desarrollo, por ejemplo. Y ahí aparecen algunas pistas relevantes. Tecnología y salud concentra cerca del 80% del gasto total en investigación y desarrollo. Entre las 500 mayores multinacionales, ¿no? Al mismo tiempo, tecnología y finanzas generan alrededor del 55% de las ganancias netas total. Es decir, la innovación se concentra sobre todo en tecnología y salud, pero la caja global, las entradas de recursos, también la sigue manejando con enorme fuerza tecnología y finanzas. El informe además muestra diferencias llamativas por trabajador. Los sectores de energía y servicios públicos lideran en ingresos por empleado y también en ganancias por empleado. Salud y tecnología, en cambio, destacan por su gasto en investigación y desarrollo por trabajador. Eso ayuda a entender mejor el tipo de capitalismo global que se está consolidando. Uno donde unas ramas generan altísima rentabilidad y otras concentran la apuesta a futuro. Investigación o caja. La OCDE también incorporó una base de noticias que rastrea menciones a esas 500 multinacionales. En 2025, casi 3 millones de artículos mencionaron explícitamente a una de ellas, por lo menos. La inteligencia artificial fue uno de los grandes temas del año. Una de cada 20 artículos hablaba de IA. Y 29% de esos textos también mencionaba a alguna de las 500 mayores multinacionales. La conclusión es que las grandes corporaciones no solo dominan inversión, redes y beneficios, también ocupan una parte creciente del debate público global. Hoy, por ejemplo, obviamente los medios de prensa del mundo, no solo los dedicados a economía, finanzas y mercados y sectores y negocios, pues hablan de el recambio en el CEO de Apple con pues el traslado básicamente de Tim Cook a ser presidente de la corporación y deja de ser el CEO. Bien, China se mueve entre Teherán y Washington, busca frenar la guerra sin arruinar la cumbre con Trump, ¿no? Porque están ya preparando esa cumbre, pero vamos a ver qué es lo que pasa. China aceleró su diplomacia sobre Irán, pero lo hace con una cautela muy calculada. Reuters, por ejemplo, reporta que Beijing está intentando ayudar a enfriar la guerra mientras protege otro objetivo estratégico.
que la cumbre de mayo entre Xi Jinping y Donald Trump, que iba a ser en abril, llegue en buenas condiciones. Para China no se trata solo de estabilidad regional, sino también está en juego su relación con Estados Unidos, su agenda comercial y, bueno, el manejo también de Taiwán. Ojo ahí. El equilibrio es delicado, puesto que China depende de Medio Oriente. Parece cerca de la mitad, para cerca de la mitad de su suministro de combustible y no quiere una guerra larga que dispare aún más el riesgo energético. Pero tampoco quiere romper con Teherán, un socio útil dentro de su red de vínculos con países enfrentados a Occidente. Por eso su tono ha sido medido. Mucha actividad diplomática, poco choque verbal con Trump y un refuerzo visible para aparecer como actor de paz sin asumir costos militares ni compromisos imposibles. Bueno, una portada de The Economist decía, mientras veas a tus enemigos equivocarse, déjalos trabajar. Xi Jinping presentó un plan de 4 puntos centrado en coexistencia pacífica, soberanía, derecho internacional y equilibrio entre desarrollo y seguridad. El canciller Wang Yi ya suma decenas de contactos con colegas extranjeros y el enviado especial Tsai Jun recorrió capitales del Golfo y del mundo árabe. Intensa la agenda de China en Medio Oriente. La lectura de fondo tiene que ver con que China quiere estar cerca de la negociación, no del campo de batalla. Ayuda a empujar diálogo con Irán, pero sin quedar atrapada. Su ideal parece ser conservar su relación con Teherán y al mismo tiempo llegar a la reunión con Trump con margen para negociar comercio y estabilidad estratégica. A las 5 siempre. Bueno, le decía, vamos rapidito a los términos geopolítica y geoeconomía. Es columna vertebral del programa y pues eh, no se trata solo de decir qué es geo y qué es política, porque eso lo sabemos, sino un poco qué es lo que quieren decir, a qué se refieren estas dos palabras, geopolítica y geoeconomía. La geopolítica es la política internacional vista desde la influencia de la geografía. Es decir, cómo el territorio, la ubicación, las fronteras, los recursos naturales, las rutas estratégicas, energía y demás condicionan lo que un país puede hacer frente a otro. No es cualquier política ni una decisión interna cualquiera, sino una medida, si una medida no afecta la posición de un país en el tablero internacional, entonces no estamos necesariamente hablando de geopolítica. Bueno, la geoeconomía, por su parte, es la economía en relación entre los países. Es el uso del comercio, la innovación, la deuda, las sanciones, la energía, la tecnología como herramienta de influencia internacional. No es simplemente hablar de inflación, empleo o consumo dentro de cada país, aunque a veces puede afectar a otros. Es mirar cómo la economía se vuelve instrumento de competencia, presión, negociación o ayuda, ¿por qué no?, entre estados y grandes bloques. Por eso decimos que este es un noticiero de geopolítica y geoeconomía, porque hoy el mundo no se mueve solo por guerras o discursos, sino también por aranceles, cadenas de suministros, minerales críticos, monedas, puertos, tecnología y mucho más. Así que la geopolítica explica cómo la geografía condiciona la política entre países. La geoeconomía, cómo la economía opera en esa misma disputa internacional. Muy bien, vamos a una pausa. Enseguida volvemos con nuestra entrevista del día en temas de actualidad. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Continuamos escuchando a las 5 siempre con Fernando Francia. Bien, ya tenemos a nuestro invitado. Y el caso de la extradición de Celso Gamboa y Edwin López a Estados Unidos
muy conocido en Costa Rica, abre una discusión que va mucho más allá del tema local en Costa Rica y de los nombres que tienen relación con esta extradición, la primera que se realizó hace exactamente un mes. Hoy, lo que pone sobre la mesa también es cómo operan hoy la cooperación judicial internacional, la confianza entre sistemas de justicia y la decisión de un Estado de permitir que otro Estado procese a sus nacionales en delitos transnacionales graves. Esto fue un gran debate en Colombia, por ejemplo, hace ya unos cuantos años, todo el mundo recordará. Bueno, pues el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que ambos fueron extraditados desde Costa Rica el 20 de marzo, como es de notorio en Costa Rica, para enfrentar cargos por narcotráfico en el Distrito Este de Texas. Y subrayó el Departamento de Justicia, además, que se trata de los primeros costarricenses extraditados a Estados Unidos desde la reforma constitucional costarricense de mayo del 2025 y bueno, habilitó esa posibilidad. Pero entonces queríamos conversar un poco desde la otra perspectiva, desde la perspectiva de geopolítica y desde la mirada de Estados Unidos, dado que los medios en Costa Rica pues han manejado ampliamente las perspectivas desde lo local en Costa Rica. Por eso nos acompaña Walter Norkin, socio de las oficinas de Miami y Nueva York de Acrivis. Siempre digo mal el nombre, Acrivis Law Group y director de la Oficina de Defensa Penal Internacional y amigo de este programa. Y si dijeras su currículum, estaríamos el resto del programa hablando de eso porque tiene amplia trayectoria. Bienvenido, Walter, nuevamente aquí a las 5 siempre. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Es un placer como siempre. Bien, primero entendamos lo más inmediato. ¿Qué relevancia tiene realmente para Estados Unidos un caso de extradiciones desde Costa Rica, un país realmente pequeño que quizás tiene, vamos a decir, poca incidencia? No es Colombia, no es México, ¿verdad? Para Estados Unidos en un tema eh, que, bueno, obviamente es un tema central en las relaciones de todo el hemisferio, ¿no? Es verdad. Y el tema no es tanto qué es la importancia de Costa Rica, pero de verdad, ¿por qué Costa Rica era distinto de los otros países? Porque la gran mayoría, si no estamos hablando de países con quien los Estados Unidos no tenía relaciones buenas, como China bueno, pero aún China tiene extradición también. Pero hay países donde no hay colaboración. Lo que era distinto de Costa Rica es que Costa Rica siempre ha tenido una buena relación con los Estados Unidos y no había una extradición en términos de los ciudadanos. Es decir, Costa Rica han hecho otras extradiciones, pero siempre eran gente extranjeros de Costa Rica, un colombiano detenido en Costa Rica, un guatemalteco, lo que sea, pero nunca los ciudadanos de Costa Rica. Eso es un cambio y es un cambio que pone Costa Rica como más común o más normal de otros países en Centroamérica. Quizás para los países podría resultar extraño que otra jurisdicción, que otro país juzgue a sus ciudadanos. Eh, ¿Tendrá temor Estados Unidos de que no se logre la justicia en Costa Rica o es algo más de trámite que desde allá se proponen? Es difícil saber qué fue el empujo, pero eh, es notable que eso era algo distinto para Costa Rica. Claro. Y no es que no había crimen en Costa Rica que afectaba a los Estados Unidos, porque de verdad lo que sabemos es, sí, yo no quiero enfocar solamente en el narcotráfico, pero eso es un ejemplo muy común y todo el mundo sabe que cocaína se crece en las montañas usualmente o en Colombia o en Perú, lugares así, no en Costa Rica. Pero ¿qué pasa? Es que hay una cadena entre Colombia hacia los Estados Unidos, pasando Centroamérica, pasando a México, y hay gente involucrado por todas partes de esa cadena, y era un lugar negro, es decir, un lugar donde no podían alcanzar los Estados Unidos
a las personas quien se involucraba allá en Costa Rica. Y para que sepa, a propósito, Costa Rica es un país encantador, pura vida, a todo el mundo le encanta Costa Rica, pero era un lugar encantador para algunos criminales también. Había gente de Colombia quien hicieron su base en Costa Rica. Yo no digo que eso hay mucho, yo no quiero decir que hay un problema de colombianos en Costa Rica, pero existía. Y el problema es que esa gente no tomaron acciones por sí mismos. Siempre involucraba a alguien local, a alguien del país, quien conocía los sistemas del país. Y antes de ese tratado no había manera para alcanzar a esa gente. Eso es algo que ha cambiado con el tratado. ¿Tiene ventajas desarrollar estos casos ante otro país en esa relación de sistemas judiciales? Es decir, hay confianza entre los sistemas judiciales, porque uno de los temas, por ejemplo, es que Costa Rica, la extradición se define que no debería haber una pena más severa de la que hay a nivel nacional, por ejemplo, ¿no? Y entonces el sistema judicial costarricense debería confiar en que Estados Unidos no va a colocar esa pena, por ejemplo, una pena de muerte, por ejemplo, o una pena de por vida, ¿no? Eso es verdad, y eso es una promesa que los Estados Unidos hace como parte del tratado. Esa promesa es semejante a lo que existe, por ejemplo, en el tratado con Colombia también, que no se puede imponer una cadena perpetua o pena de muerte. El castigo tiene que ser semejante, y también es muy importante también que el crimen tiene que ser reconocido en Costa Rica. Es decir, si eso es crimen en los Estados Unidos, pero no Costa Rica, eso no cae en el tratado de extradición. Claro, sí, eso es bien importante también. Y eh, vos trabajaste muchos años en el sistema federal, lo conoces. eh, ¿Cómo se decide en la práctica una ruta, digamos, adecuada de pedir una extradición o apoyar una investigación local? Porque hay mucha cooperación también, digo, lo sabemos desde hace muchos años. Entonces, Mm, puedes elegir un camino u otro, ¿no? claro, y eso depende mucho en el distrito. No es casualidad que los dos primeros personas fueron al distrito este de Texas. Lo que pasa en realidad, hay 94 distritos en los Estados Unidos y cada uno decide cuál acusación formal tomar. Hay crímenes que se lleva a cabo, es decir, los casos que se llevan a cabo y los que no. Y cada distrito toma su propia decisión. Lo que pasó antes es que la mayoría de distritos no enfocaron en gente de Costa Rica porque sabía que no hay extradición de ese país. Y por eso puede enfocar en Colombia, México, en Canadá, pero no tanto en Costa Rica. Lo que era distinto del distrito este de Texas es que es el único distrito que dijo, a nosotros no importa dónde está la persona, si podemos extraditar o no podemos extraditar, si podemos poner acusación formal, lo vamos a hacer. Y esas acusaciones formales existían muchas veces sin captura, porque no había remedio si una persona, un defendiente, es decir, un objetivo, no viajaba fuera del país. Y esas acusaciones formales existían, pero nadie les prestaba atención. Ahora está cambiando y por ahora el distrito este de Texas tiene un poco de ventaja en términos de pedir extradición de Costa Rica porque ya tiene casos desarrollados donde pueden pedir. Pero eso va a cambiar poco a poco. Los otros distritos en Nueva York, en Miami, en mis hogares, es decir, ellos van a enfocar en los costarricenses también. Es algo que está cambiando, pero ellos solamente están a punto de decidir ahora para tomar la decisión de
hacer acusación formal, pedir extradición. Eso va a tardar, yo creo, un año hasta que los otros distritos hacen igual. Lo que usted va a ver es que no solamente los primeros dos, pero yo creo los primeros, no sé, 4, 5 o 6, todos van a ir al distrito de Texas. Ahora, uno de los temas complejos de la extradición de nacionales, que quizás por la que en algunos países haya habido debate para tratar de que no suceda, es eh, eh, el riesgo de politización de la justicia, ¿no? Eh, digo, puede ser un riesgo normal en los países, porque sucede y ha sucedido en América Latina y supongo que en todos los países a lo interno, pero entonces que esto se traslade a una politización que ya surja a nivel, a este otro nivel, puede generar también temores, dudas o por lo menos alguna problemática si llegara a suceder. ¿Crees que eso podría pasar o es algo que puede preocupar? Sí puede pasar y sí puede preocupar. Y yo creo que aún tenemos un ejemplo de eso. Juan Orlando, el ex presidente de Honduras, quien fue extraditado de Honduras, supuestamente no con fines políticos, supuestamente extradición normal, pero le perdonaron ahora y él ha vuelto a Honduras y mucha gente dice que eso fue una decisión política para apoyar al partido que tiene más relación con el partido que gobierna aquí en los Estados Unidos. Así, por supuesto, es algo que puede pasar y lo hemos visto sugerencias de eso. Para saber si va a pasar definitivamente, no sé, porque me parece que cada vez que hablo con usted siempre volvamos a ese tema de la administración de Trump y como es diferente de cualquier otro, así vamos a ver si en 3 años eso será un herramienta político para la administración que viene o no. Ahora mismo es demasiado temprano para juzgar. Claro, 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 claro. Ahora, decías antes que muchas veces, bueno, se opta por colaborar con la justicia local o pedir la extradición y hay una serie de razones por la cual se toman esas decisiones. Eh, ¿Será más fácil pedir la extradición que colaborar con la justicia local? Es decir, ¿veremos un cese de esa colaboración o pueden las dos formas de actuación coexistir? O simplemente vamos a ver más extradiciones que colaboraciones en los departamentos de justicia locales. Bueno, en teoría deben coexistir. Y yo creo que hay ejemplos de una buena relación. Por ejemplo, tenemos extradición de Canadá, pero también tenemos en los Estados Unidos mucha colaboración con Canadá. Pero yo creo que es más fácil por la policía aquí para tener confianza en la policía de Canadá, porque hablan el mismo idioma, tienen semejantes culturas, aunque los canadienses, por supuesto, son más simpáticos que los americanos, supuestamente. Pero se puede ver que hay más confianza en esa relación. No sé si vamos a tener igual en Costa Rica, pero supuestamente hemos colaborado antes y de todas formas el gobierno estadounidense quería un tratado con Costa Rica. Si alguien pensó que había alguna falta entre las policías. Claro. Ahora, la extradición, como vos decías, se utiliza en muchos países, más bien parecía que Costa Rica era una, una excepción. Eh, eh, podríamos, ya que hay lecciones aprendidas del tema de la extradición, eh, es más efectiva, hay mayor em, procesos, mejores procesos que se den gracias a la extradición. ¿Tenés alguna forma de evaluar eso o cómo podrías contestar a esta
idea de más de lecciones aprendidas, de por qué sabemos que funciona mejor o funciona peor este sistema, que claro, para Costa Rica es nuevo, hace un mes se estrenó, aunque se había aprobado el año pasado. Es difícil juzgar. Yo creo que en términos de la población, y si salimos del mundo del narcotráfico, donde hay muchas extradiciones, y entramos, por ejemplo, en el mundo de estafa o fraude, si hay víctimas en los Estados Unidos, tiene mucha más satisfacción ver a los defendientes extraditados y encarcelados aquí que decir a las víctimas que, mira, sabemos que usted perdió su herencia, millones de dólares, lo que sea, pero no se preocupe, esa persona está encarcelado en Costa Rica. Yo creo que las víctimas preferían al contrario, que preferían tener la gente aquí sabiendo que estaban pagando un poco de sufrimiento en la cárcel, pero es difícil verlo de lejos. Sí, no, nos queda poco tiempo, pero hay dos preguntas que no quiero dejar pasar. Una es, el costo de la defensa legal, sin duda, es mucho mayor en Estados Unidos que en Costa Rica para las personas. Digo, personas comunes y silvestres no podrían enfrentar un proceso en Estados Unidos, por un lado. Eso, bueno, pueden tener una defensa pública, ¿no? Pueden tener una defensa pública. Y las defensas públicas en muchos casos están buenas. No puedo negar eso. Pero al mismo tiempo no puedo negar también que hay costos. Si una persona, para pelear, si presumimos que había una equivocación en el sistema federal, que no sé cuántas veces eso pasa, pero pasa, para pelear contra eso es muy caro. Y la gran mayoría de gente no pelean porque pelear y perder llega a ser no solamente costoso en términos de dinero, pero la condena mucho más grave. Por eso mucha gente decide no pelear y eso es desafortunadamente una lástima del sistema penal estadounidense. Y la última, súper rapidito, Walter, Estados Unidos eh, lo hace recíproco, es decir, permite extradición de nacionales hacia otros países. Sí, es recíproco y eso es algo de que es parte del tratado. Ok, ok. Muy bien, bueno, pues con eso terminamos. Muchísimas gracias, Walter, como siempre, con tu disposición a colaborar con este programa. Es mi placer. Era Walter Norkin, socio de las oficinas de Miami y Nueva York de Acribis Law Group y director de la Oficina de Defensa Penal Internacional, una década como alto funcionario en el Departamento de Justicia, por eso una voz muy autorizada. Muchas gracias. A usted. Hasta luego. A las 5 siempre presenta. Columnista del día, Javier Escalante, abogado, ex negociador comercial y ex embajador de Costa Rica en Qatar, con sus puntos de vista sobre derecho y relaciones exteriores. Aquí, a las 5 siempre, con su anfitrión, Fernando Francia, por CRC 89.1 Radio. Un gusto saludarte a vos y a tu audiencia. Muchas gracias por el espacio. Hoy quiero comentar una noticia que apareció recientemente en un periódico de circulación nacional. Una noticia positiva. Suiza se ha consolidado como uno de los principales países de origen de la inversión extranjera directa en Costa Rica. Hoy ocupa el segundo lugar, solo detrás de los Estados Unidos. Eso sin duda es una buena señal. Habla de confianza, habla de estabilidad, habla de que Costa Rica sigue siendo atractiva para economías avanzadas y sofisticadas. Pero más allá del titular, esa noticia nos invita a una reflexión más profunda, una reflexión estratégica. Y esta es la importancia de diversificar el origen y también la región de origen, viéndolo de una manera ampliada, de la inversión extranjera directa.
Hoy la inversión extranjera en Costa Rica está bastante concentrada. Estados Unidos sigue siendo, por mucho, el principal país de origen. Aporta más de la mitad de toda la inversión que llega al país. En segundo lugar está Suiza, con un peso importante, cercano al 20% en periodos recientes. Y luego vienen otros países, como México, Colombia y algunos otros europeos, pero con participaciones mucho menores. En la práctica, si lo analizamos en detalle, dos países concentran cerca de 2/3 partes de la inversión extranjera directa que recibe Costa Rica. Esto no es necesariamente un problema al día de hoy. Estados Unidos ha sido un socio clave durante décadas y Suiza es una economía seria, estable y altamente innovadora. El punto no es cuestionar esas relaciones. El punto es entender el riesgo de la concentración. Cuando un país depende demasiado de pocos orígenes de inversión, queda expuesto a cosas que no controla. Cambios políticos, cambios regulatorios, cambios tributarios, decisiones estratégicas que se toman fuera de nuestras fronteras. Basta con que algo cambie en uno de esos países o en una de esas regiones para que el impacto se sienta aquí, aun cuando Costa Rica no haya cambiado nada a nivel interno. Por eso es tan importante la diversificación, y no solo por país, sino también por región. Por ejemplo, no depender únicamente de Norteamérica, no depender excesivamente de ninguna región del mundo de manera única y exclusiva. Por esto hay que ampliar relaciones con toda Europa continental, con Asia, con América Latina, en sectores donde realmente haya complementariedad. Una mayor diversidad de orígenes hace a la economía más resiliente, reduce nuestra vulnerabilidad, distribuye mejor el riesgo y permite sostener el crecimiento incluso en entornos internacionales complicados. Ahora bien, atraer inversión diversa no depende solo de promoción o de buenas relaciones internacionales o diplomáticas. También depende del entorno interno, de las condiciones que ofrecemos como país. Y aquí vale la pena mencionar, sin sobredimensionarlo, algunos factores que los inversionistas siempre observan, entre ellos la competitividad de costos. Por ejemplo, el tema del tipo de cambio del que tanto se ha hablado recientemente. Un colón apreciado encarece la producción cuando se mide en dólares. Este no es el único factor, por supuesto. No es necesariamente el decisivo, pero sí es uno de los muchos elementos que se consideran cuando se comparan destinos de inversión. Hoy, competir por inversión es más complejo. Los países compiten por talento, por seguridad jurídica, por infraestructura y, por supuesto, por competitividad. Compiten por previsibilidad y por costos razonables. Eso significa que Costa Rica tiene que cuidar el equilibrio en su oferta a los países inversores. Debe seguir siendo atractiva, debe seguir siendo estable, pero también, desde nuestra óptica y siendo estratégicos, debemos evitar concentraciones excesivas de riesgo. El reto ya no es solo atraer más inversión. Ese objetivo en buena medida se ha logrado. Costa Rica ha hecho una muy buena tarea en ese frente. El reto ahora es atraer inversión más diversa, por país, por región, por sector. Diversificar no significa, de ninguna manera, darle la espalda a nuestros socios históricos. Significa fortalecer la base, significa reducir vulnerabilidades, significa pensar en el largo plazo. La noticia sobre Suiza es una muy buena noticia, pero como dije antes, también es un recordatorio. Un país pequeño y abierto como Costa Rica no puede darse el lujo de depender demasiado de pocos actores. Necesita una estructura amplia, balanceada, resiliente, porque atraer inversión es importante, pero también es importante atraer inversión diversa. Eso es lo que nos permite sostener el desarrollo cuando el entorno global cambia. Y hoy más que nunca, como bien lo sabemos, el mundo está cambiando. Muchas gracias.
Gracias, Javier. En un mundo más volátil, diversificar la inversión no es un lujo diplomático, es una póliza de resiliencia para Costa Rica. Gracias, amigos, también por una tarde más que compartimos, que nos informamos de cómo está el mundo en temas de geoeconomía y geopolítica. Producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá. Kenneth Apuya en controles CRC 891 Radio. Me despido, nos vemos en 23 horas. Hasta la próxima. Concluye a las 5 siempre. Economía, finanzas y realidad internacional para entender lo que importa. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con la conducción de Fernando Francia. Aquí por CRC 89.1 Radio.